¿cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Hoy me encuentro con Grace. Hello everyone. Acabamos de hacer un video. De hecho, no sé si este video que están viendo ahora mismo va a salir antes. Nadie lo sabe. Pues nadie lo sabe, solamente yo. Pero bueno, ella es Grace, ella es de Chile y ha vivido aquí en Suecia por un año. Así que ya tenemos ahí un poquito de experiencia. Un poquito de aquí. experiencia, Exactamente. sí, lo bueno, lo malo, lo confuso, lo todo. Así que bueno, amigos, vamos a empezar. Como ya pudieron ver en el título de este video, que todavía no sé de hecho cómo le voy a poner, eso está en espera, pero son de las cosas que no deben de hacer aquí en Suecia si están viviendo aquí, o si vienen de visita, si vienen de vacaciones, si vienen a estudiar. Son cosas que no deben de hacer aquí en Suecia. Así que bueno, amigos, estos nada más son unas recomendaciones y vamos a empezar. Veamos. Sí, exacto. Sí, como ya lo pudieron notar, me cambié de collar porque no me gustó mucho el otro. ¡Corte! ¡Corte! Respetar el espacio personal. Aquí los suecos en sí, ellos son muy respetuosos con este espacio personal. ¿Qué opinas acerca de esto? Opino que sí. No es como en otros países de Latinoamérica que cualquiera, como que uno puede hacer amigos incluso hasta en la calle o en el bus stop o donde sea. No, y aparte aquí lo que pasa mucho, que a mí se me hace muy gracioso desde el primer día que llegué aquí a Suecia, es que por ejemplo ustedes van a ver que en el bus o en el transporte público, en el metro, todo el mundo está como sentado así en diferentes asientos. O sea, digamos que uno está aquí sentado, el otro está como por acá, sí, el otro por acá. Pero igual porque no sé, no... Respetan eso, respetan mucho el espacio personal y no quieren como que interferir o molestar a la otra persona, lo que ya habíamos contado anteriormente, que son también muy reservados. No todos, pero sí la mayoría de los suecos sí son muy reservados. Por ejemplo, no es tan fácil como llegar y hacerse amigos de un sueco tan rápido, porque los suecos como que les gusta conocer a gente por recomendación de otras personas. Yo tengo amigos suecos y todo perfecto, pero fue, por ejemplo, mis roomies son suecas porque viví con ella, me conocieron y todo. Me conocieron como era, claramente. Pero no así como que voy a estar así en una fiesta y luego al día siguiente todos mejores amigos. No, claro. No es como tan así... O sea, pero eso no significa que sean malas personas, no, para nada, no, o sea, es completamente diferente. O sea, eso más bien como que... Les cuesta abrirse. Sí, les cuesta abrirse más bien, exacto. Sí. Pero de verdad, o sea, aún así, si ustedes, por ejemplo, vienen y están perdidos y que no saben a dónde ir, en plan así una dirección o algo así, son súper lindos, de verdad que les van a responder de la manera más amable posible. Y en perfecto inglés. No se confundan de que son fríos, no, pues entonces ya, ¿no? O sea, no, son muy lindos, son muy amables, pero respetan mucho el espacio personal, así que nada más tienen que tener eso en cuenta, que no van a, o sea, no van aquí a encontrarse con personas que lleguen así de ¡hola! ¿Cómo estás, amigo? No. Se maneja más como de círculos y es más de contactos. Entonces, si ya, por ejemplo, tú empiezas a conocer a un sueco es por contactos, porque alguien te lo presentó. O es tu colega, tu compañero de trabajo. Tu compañero de trabajo. O amiga o un amigo. Exacto, claro. O lo conociste en la escuela. Pero una vez que son amigos, son muy lindos y los mejores amigos que podrías tener. Así sí, que la verdad, sí. O sea, ahí. como son muy nobles y... Nobles, sí. Sí, son como muy nobles. Entonces ya cuando logras como que pasar esa barrera, ahí es cuando ya se vuelven así como muy lindos. La segunda cosa es... Uy, sí, exacto, eso sí. Esto me dio mucha risa cuando llegué. Los zapatos dentro de la casa. No usar zapatos dentro de la casa. Que de hecho, amigos... De verdad es que cuando yo llegué se me hizo como muy raro porque aparte es que esto no pasa en México. De hecho en México es totalmente... En Chile tampoco. O sea, es lo contrario, porque en México hasta te regañan. O sea, yo me acuerdo que mi mamá o algo así me regañaba, que era de ponte los zapatos, te vas a enfermar y no sé qué. O sea, te lo juro, ahí en México es como que no. O sea, a fuerza tienes que tener zapatos dentro de la casa. O sea, porque es muy raro como que estar ahí sin zapatos. De hecho, yo todavía no puedo estar sin zapatos. Aparte me tocó que cuando llegué, estuve de hecho en una casa de pues unos suecos y tal. Era una familia así sueca. Y pues yo pasé así porque nadie me había explicado que no se usaban los zapatos. Wow. Y yo llegué, entré, cené y todo. Y ellos con cara así. Ajá, exacto. O sea, yo sí veía que como que, o sea, que estaban así en plan con calcetines o así descalzos. Pero yo como que en mi mente yo decía, pues igual están, ándale. Cómodos. Exacto, están. Hasta yo decía en plan como que no, yo no me voy a quitar los zapatos porque es como que una falta de respeto, ¿sabes? No sé, nunca me llegó la idea, ¿no? Es lo que les digo, que son como tan respetuosos y tan amables que no me decían nada. Hasta el final de la cena, así alguien me dijo así, oye, nada más así una cosa, aquí en Suecia nada más para que sepas, no se usan los zapatos adentro de la casa. Y yo digo, ¡ay, qué pena! O sea, es algo que pasa, ¿saben? Hay una explicación, sí, una explicación. Lo que pasa es que como en invierno hay mucha nieve,
barro, arena, que ponen arena para que uno no se resbale en la nieve. Ah, sí. Entonces la gente llega con todos los zapatos cochinos a la casa. Entonces hay un espacio incluso que lo venden en Ikea, que es la tienda más grande de decoración y muebles acá en Suecia, que es sueca. Exacto, no es IKEA, es Ikea. Dato curioso. Y tienen como un mueble para poner todos los zapatos de los invitados y de las personas y todo. Eso lo vas a ver mucho, o sea, tú cuando llegues y entres a cualquier casa, cualquier apartamento aquí en Suecia, eso vas a ver, todos los zapatos están todos así como al ladito de la puerta y ya puedes entrar así como que con calcetines y todo, o sea, pero sí, nunca con zapatos, amigos, o sea. Pero sí se puede usar pantuflas. ¿Cómo se llaman las pantuflas? Sí, de hecho, ¿Pantuflas sí, le dices también? La chancla. O la chancla, la chanclazo de mamá. Yo siempre uso porque yo de verdad es que no estoy acostumbrada para nada, o sea, no me puedo acostumbrar a estar sin zapatos. De verdad, no puedo. Entonces siempre estoy con chanclitas o algo así adentro de la casa, siempre. Algo que se me hizo muy curioso es que también hasta en el gym, en el gimnasio, obviamente pues todo el mundo está con tenis, ¿sabes? Pero no puedes, por ejemplo, llegar con zapatos de fuera y entrar hasta el locker. No puedes, o sea, bueno, en la entrada vas a ver que hay así como dos canastitas, pero son bolsitas así, azules para los zapatos. Las de McDonald's, que en McDonald's ocupan en el que trabajan adentro. Ah, sí, exacto, ándale, algo así, o sea, y te lo ponen nada más así en los zapatos y ya puedes entrar hasta el locker y ahí es como ya te cambias a los tenis. ¡Oh! Eso es otra cosa importante. No olvidarse comprar alcohol antes de que cierren el llamado Systembolaget de cabeza. Oh my god, amigos, aquí ya les he explicado también en varios videos, es uno de los temas recurrentes, ay, sí, porque es que es algo que no nos gusta. Esta cadena, digamos que es un monopolio creada por el gobierno, obviamente, y que se llama Systembolaget. Esta es una cadena en donde sí hay como varias tienditas alrededor de la ciudad, donde puedes comprar alcohol de más de 3.5 grados de alcohol. Aquí es muy importante que sepas esto porque, como ya saben, aquí en Suecia salir así a tomar, así afuera, es muy caro. Es carísimo, amigos, es muy caro. Los horarios son muy estrictos, es como que de lunes a viernes. Sí, de 10 de la mañana a 7 de la tarde y sábado de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Y los domingos qué pasa? Cerrado. Está cerrado, los domingos está cerrado. Entonces es eso, los viernes y los sábados está llenísimo. Esas tiendas están a reventar porque obviamente, como ya saben que pues no van a estar abiertos todo el tiempo, ahí ya van todos los suecos así a comprar, así pum. Sí, se así llenan que de si cosas. vienen alguna fiesta espontánea un sábado a las 5 de la tarde y no compraron nada, prepárense porque van a gastar todo en el club. No es como en México sí tenemos estas tiendas que se llaman Sí. Oxxos. Ah. Y ahí sí, o sea, hasta las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, Wow. a las 5 de la mañana, ahí está abierto y puedes comprar ahí lo que tú quieras, así que Wow. extraño Bueno, México. igual lo que hay que decir es que para que, como, no sé cómo se imagina el Systembolaget, pero es como un supermercado. Hasta parece museo, o sea, No, sí, es muy profesional. parece Están las museo. personas que te ayudan si tú no sé, tienes alguna cena y quieres preparar pescado. Eso sí. Ellos te van a decir, bueno, le recomiendo esto, saben muchísimo. Cierto, o sea, no es como que cualquier tiendita de la esquina, no. Sí, no, O sea, es una es- tienda muy grande, son estantes de alcohol de diferentes Por país, lados. ordenado por país. Ándale, ordenados Sí, también hay por mucho vino de países. Chile. Sí, es verdad. Pero siempre que sean mayores de edad, Ah, porque mayores de 20 años es la mínima para comprar alcohol acá en Suecia. ¿Es 20 o 21? No, 20. Ah, 20. 20, ok. Sí, porque mi roomie tenía 20 y ella fue ahí todo el tiempo. Así Ok, que 20. y de hecho siempre lleven así pasaporte o ID. ID. Aquí siempre te piden ID para todo. Y ya, eso sí. Sí. Que no vengas aquí sin saber un poquito al menos de sueco. La mayoría de las personas aquí en Suecia sí hablan inglés y lo hablan súper bien. Ya no saben ni siquiera si son de Suecia o son turistas porque hablan el inglés, la verdad es que es perfecto. Sí. O sea, lo hablan muy bien. Pero por ejemplo, en mi caso yo no hablo sueco y pude venir acá a Suecia, a Estocolmo, trabajé un año, todo perfecto. Claro. Pero igual depende de cada caso. Obviamente siempre con sueco va a ser un plus y vas a poder acceder a mejores trabajos, mejor paga, mejor trato. Eso porque sí. los suecos, si tienes como colegas suecos, te van a ver de mejor forma porque al menos lo intentas. Aparte de que todas las señales también aquí, en el Sí. transporte público, en todos lados, están en sueco. Para que se abran más, amigos, ustedes también motívense a aprender otro idioma. Si están obviamente en un país nuevo, siempre les digo eso, motívense a aprender un idioma Sí. nuevo en ese país. Y ya, pues para que, no sé, se sientan también así como Igual es incluidos en la divertido, sociedad. obvio. Sí, nunca está de exacto. más el aprender. No, exactamente, no, y se pueden llevar una buena experiencia también de aquí. Así que ese es otro punto. Ese se me hizo muy gracioso, ese lo leí. ¿Cuál? Les decía, no le chifles, o ¿cómo se dice? Es que no, ¿Silbar? Ándale, no le chifles o no le silbes a los hombres, las mujeres suecas. No, claro, sí. Exacto, eso es obvio, o sea, eso es obvio, porque Es como que ni siquiera lo pensaría. aquí ya les habíamos comentado que los hombres suecos, las mujeres suecas,
son muy, muy guapas. De verdad es que son muy lindas, de verdad. Son muy, muy, muy bonitos. Digo, respeto ante todo. Aquí no vayan a estar así como de, ay, mamachita, o ay, ¿a qué hora sales por el pan? O no sé qué. No, o quedártele mirando así como una vez que pase, dar la vuelta así. No. Por favor, o sea, esos modales déjenlo incluso en los países donde estén, porque sí, a nadie en le todos van a lados. gustar en realidad. No, exacto. O sea, ni aquí ni en ningún lado, Ni ya aquí ni sabes. en sí. O sea, no, aquí no es como que muy agradable eso. Exacto. Y es innecesario, ¿saben? O sea, como para qué, eso no está bien. Pero sí, nada más así como que aprecien la belleza. Así que la otra es, que no te olvides de conceder el paso en el metro. Pues es que es obvio, Sí. o sea. En Chile en verdad sí pasa, o sea, pasa que el conductor dice por favor, deje bajar antes de subir. Pero pasa que tampoco no respetan mucho. Ahora están como aprendiendo un poco más, pero acá funciona el 100%. Sí. Y lo otro igual, que va como conectado con el tema de transportes públicos, Ya sé qué vas a decir. lo de la escalera. Sí, exactamente. Que obviamente yo creo que se entiende y es como obvio que los que van como no apurados, lo mismo que al conducir, los que van tranquilos van por la pista derecha y los que van apurados por la pista izquierda. Las personas que van del lado derecho es porque no tienen prisa, que Sí, nada más van están el teléfono, mirando. Exacto. Así que si tú no tienes prisa, Mirando bla, suecos. bla, anda. Si tú no tienes prisa ni nada, o sea, tú ponte del lado derecho y el izquierdo se queda libre para esas personas que tienen prisa, obviamente, que tienen que Que ir al van a trabajo. ver mucha gente que pasa corriendo porque Sí. van apurados. Eso también no sé si te has percatado de eso, pero por ejemplo, en España, así las escaleras eléctricas van muy lento. O sea, aquí cuando llego aquí en sí, te lo juro, y no, aquí cierto en que acá Estocolmo, son más rápidas. te lo juro, aquí en Estocolmo hasta casi cuando estaba en España, llegué aquí a Estocolmo otra vez y hasta verdad. casi me tropiezo porque las escaleras van muy rápido y es como, oh my god, y así, o sea, te lo juro, casi me tropiezo así. Entonces por eso, nada, por respetar así como que los tiempos de los demás y todo, deja pasar también a las personas ahí cuando se abran las puertas del metro y también obviamente en las escaleras eléctricas. Sí. Otra cosa es no venir con euros, amigos, no Ah, confundirse con la moneda, porque aquí, Verdad. amigos, la moneda no es euros, a pesar de que estamos en Europa, ya saben que algunos países ocupan monedas diferentes y aquí la moneda en sí que se utiliza es la corona sueca. Corona sueca. Así que es así, no vengan con euros, amigos, porque no, aquí no va a pasar. Y Sí. aparte, otra cosa, Sí, no también vengan, sé lo que vas a decir. exacto, que Con no cash. vengan con cash, con efectivo, amigos. Sí, efectivo aquí, No la verdad es funciona. que, o sea, bueno, yo creo que sí te lo pueden llegar a aceptar. No, sí, pero Algunos incluso hay pero- lugares, restaurantes o lugares que no aceptan cash. Yo trabajaba en un hotel, no aceptábamos cash para que pagar las noches. No, solamente tarjeta, todo electrónico. O sea, cualquier cosita así mínima que quieras comprar, con tarjeta. Porque sí, aquí no se utiliza así mucho efectivo para No. nada. De hecho, ya llevo aquí 3 años viviendo y creo que efectivo lo he ocupado como 2 veces. Yo tengo un par de Ajá. billetes en mi billetera donde lo he ocupado hace como Exacto. un par de meses atrás. El igual. billete de la suerte ahí, así, eso si quieres, pero no, aquí tarjeta es lo que os ocupa muchísimo. Sí. Efectivo de plano, no vengas con efectivo y no vengas con euros. La moneda es corona sueca. Y el último punto, amigos, es no quedarse encerrados aquí durante el invierno, amigos. Aquí ya sabemos que el invierno es un poco muy deprimente, ay, sí, o sea, Sí, para no o decir sea, otra cosa. Muy oscuro. frío, muy oscuro, o sea, la verdad es que aquí sí hay veces que no te da ganas de salir y ya está, es como que no, ya está, adiós vida, nada, ¿cierto? Oscurece ya full, a las 3 de la tarde está oscuro, o sea, como si fueran las 10 de la noche. Sí. Entonces, obviamente tú sales de tu casa al trabajo oscura y llegas a tu casa oscuro. Y luego, obviamente, quizás obvio, sí, no te van a dar ganas de salir así como con tus amigos o algo, porque va a ser así como que, voy a ver una película en la casa. No, amigos, hay que salir, hay que conocer gente sobre todo y de verdad, o sea, porque eso les va a ayudar mucho a como que ya pasar un poquito más fácil esta parte del invierno. Es que también eso lo digo porque ya me había pasado a mí, que sí, o sea, sí me llegué a deprimir porque en plan que estaba el invierno, acaba yo de llegar de un viaje de un año y no sé qué, y llegué en pleno invierno y sí, tal cual, era como que ver todo así oscuro y así, sí me llegué así como que a sentirme como de, no quiero salir, no sé qué, y me quedaba en la casa encerrada, entonces es lo peor, amigos, la verdad es que no, o sea, de hecho, ya por eso empecé a salir más, a conocer más gente y todo. La temporada más o menos como de noviembre, Ajá. más o menos, o diciembre. O sea, por ejemplo, el sol ya se empieza como que a A bajar, sí. en noviembre, a lo mejor noviembre, Siempre diciembre,
diciembre hasta febrero. Hasta, marzo. no, abril, marzo, abril. Como abril, yo creo. Abril, mayo. Sí, o sea, abril, ¿en qué mes estamos? No, pero sí, en abril más o menos. Así que es un periodo largo igual, Sí. o sea, para que no piensen que así como sí, un par de semanas. No, aquí sí, el invierno, eso sí, o sea, esto es un periodo muy largo, entonces sí, aquí no se queden así encerrados, salgan, conozcan. Siempre es importante tener contactos, amigos, eso es lo que les va a ayudar muchísimo a pasar el invierno aquí, o a, no sé, a conseguir trabajos nuevos, a conseguir apartamentos, o sea, de verdad Lobby. Sí, no, de verdad, sí. No, de verdad es que tener contactos de verdad les va a ayudar muchísimo y pues sí, para crear acá como que tu pequeña familia, Sí. así fuera de tu casa, de tu país. Entonces, de hecho es lo que yo les iba a recomendar, amigos, ya les habíamos dicho en un video anterior, que ya hay un grupo de Facebook, amigos, así que en la página que tengo yo, que es de Michelle de Santa, aquí se lo voy a poner, ahí también hay un grupo cerrado que hemos creado para todos los viajeros aquí en Suecia. Está súper bien, amigos, de verdad, porque esta es una oportunidad para, digamos, como que tener esta Aprovechenla, familia. sí, aprovechenla. Sí, o sea, de tener esta familia aquí en Suecia, de apoyarnos también, de ayudarnos con dudas, con preguntas y lo que sea. Es muy, muy importante, como les digo, tener amigos, tener contactos, tener una familia fuera de tu casa. Así que, pues sí, amigos, aquí se lo voy a dejar. Y como ya les decía, hay que crear una familia bonita, positiva y de apoyo. Así que, bueno, ahí los espero también. Sí. Y pues ya, amigos, cualquier comentario que tengan, igual pónganlo aquí abajo, los vamos a estar leyendo. Si ustedes están viviendo aquí o si vinieron aquí a Suecia alguna vez y saben de más puntos así de no Eso, hacer, bueno, que lo comenten sí, igual. Igual coméntenlo, pónganlo aquí abajo, así si algún punto nos faltó, lo que sea, o qué piensan acerca de los puntos que dijimos. Igual, comenten todo aquí abajo, los vamos a leer. Y ya saben, no olviden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. También les voy a poner las redes sociales de esta chica. Y nos vemos en el siguiente... ¿Qué estoy diciendo? Nos vemos en el siguiente video, amigos míos. Así que se cuidan muchísimo. Un besito, gracias. Besito, amigos. Bye. Bye.